Nada. La ponencia que realizará a continuación, como adelantaba Rafa, se titula Logística 4.0, una visión estratégica y funcional. El objetivo de la misma es analizar el sentido, la ocurrencia y la oportunidad del concepto de logística 4.0 desde dos enfoques, el enfoque ambos complementarios desde el análisis de las organizaciones, que son, por un lado, la visión estratégica, atendiendo a las metas que en términos de competitividad se pudieran alcanzar, y por otro lado, a la visión funcional en lo que sería el aterrizaje del impacto de la logística 4.0 en las distintas áreas funcionales de la organización. La estructura que voy a seguir es, en primer lugar, comenzaré brevemente con lo que es la logística 4.0, el concepto, su desarrollo, pasando posteriormente a ambas visiones, la estratégica y la funcional, y terminaré pues, con unas breves conclusiones. Las maneras desde las que se hace referencia al término, a este concepto logístico, son múltiples y variadas. Hablamos de logística 4.0, de logística digital, logística conectada, smart logistics o logística inteligente. Lo revolucionario no es el fondo, la logística se sigue definiendo de la misma manera, que sería, ¿no?, la planificación, la implementación del flujo físico de materiales, servicios e información que se da desde un punto de origen a un destino, haciéndolo de la manera más eficiente y eficaz posible para tratar de satisfacer los requisitos que marca el consumidor. Por tanto, el problema de fondo, los problemas logísticos de fondo siguen siendo los mismos. Estamos hablando de almacenamiento, estamos hablando de tiempos de entrega, de trazabilidad, de control de costes. Entonces, ¿lo distinto qué es?, ¿no? Lo distinto es la forma desde la que se abordan estos problemas. Concretamente hablamos de la digitalización, de la transformación digital de los procesos y de las nuevas tecnologías que están al servicio de la logística. ¿Por qué o cómo surge el concepto? Bueno, pues en este caso, Logística 4.0 responde a lo que es la industria 4.0. En este caso es la industria a la que puso el nombre al tema, ¿no? Hablar de 4.0 implica hablar de que estamos en una nueva versión, ¿no?, lo que significa que ha habido algunas anteriores. Esta nueva versión se caracteriza por una nueva forma de hacer, por una nueva forma de trabajar, por una nueva forma de conectarse, de comunicarse, y precisamente es porque está basada en lo que es la conectividad. Gracias fundamentalmente al desarrollo y a la implementación de lo que son los sistemas de comunicaciones. Lo novedoso, por tanto, de este concepto de logística 4.0 es la conexión entre soluciones técnicas, organizativas y tecnológicas ya existentes, pero a través de estas nuevas tecnologías. Los cambios en las formas presentan, los cambios se presentan en este caso, en este 4.0, es algo distinto a las versiones anteriores. Quiero decir, si estamos hablando de las revoluciones, la mecánica, la eléctrica y la de automatización, son revoluciones que venían desde la industria. El inicio se da en los desarrollos que se daban en el campo de la industria. Sin embargo, este 4.0 surge de la sociedad. La sociedad, nosotros ya estamos haciendo uso de la tecnología, de la conectividad, nos ha cambiado la forma de comunicarnos, de relacionarnos y también la forma de consumir. Precisamente, en un estudio presentado en este 2020, y una de las preguntas fundamentales, que era ¿dónde realiza las compras?, la respuesta del 23% de los participantes era que lo hacían exclusivamente por el canal digital. Un 52% de los participantes hablaba de que lo hacía indistintamente canal digital o canal físico, y un 25% solo canal físico. También es cierto, así lo reconocen los autores, que en este caso queda influido precisamente por la pandemia que estamos viviendo. Ellos entonces hicieron una prospectiva hacia, bueno, estos números están influidos por este factor, pero ¿y qué pasaría si descontamos ese efecto? Entonces hablan de que el porcentaje de quienes solo consumirían online sería en torno al 8%. Ahora bien, quienes lo haríamos de una forma combinada, canal digital y canal físico, estaríamos en torno al 80%.
siendo el 12% restante exclusivamente para el canal físico. Otro de los aspectos también que dimensionan un poco esta evolución es precisamente el volumen de negocio del comercio electrónico. Tomando los últimos años de los que hay datos, desde el 2015 al 2019, por ejemplo, la tasa de crecimiento anual compuesta es del 19,5%. Y otro elemento también a vigilar es el peso de la economía digital sobre el Producto Interior Bruto, para darnos un poco también marco de qué cantidades estamos hablando, de qué volumen. Y en este caso hablamos del 19% del Producto Interior Bruto, lo que supone la economía digital. A la evolución de la economía digital, y tomando como referencia, ¿no?, siendo el máximo exponente quizá el comercio electrónico, se suman otras características específicas que se dan tanto desde el ámbito de la demanda como desde el ámbito de la oferta. Me refiero, por ejemplo, en el ámbito de la demanda a, hablando también no solo como consumidor o como consumidores finales, sino también como empresas que consumen los productos de otros proveedores, hablamos de que hay tres características fundamentales: la personalización, el nivel de personalización que demandamos, el nivel de atención y de servicio postventa que nos gusta tener y los tiempos de entrega pues eso, lo más ajustados posibles. Desde el lado de la oferta, desde el lado de la industria, se siguen también manteniendo unos principios, unas características fundamentales. En primer lugar, se busca mejorar en todo caso la experiencia del cliente. Se busca también ser lo más eficiente posibles en costes, por lo que se busca la optimización de almacenes, la optimización de las entregas y otro de los elementos fundamentales y que pues, lleva de cabeza a todas las organizaciones es sin duda el tratar de reducir la incertidumbre que nos depara el futuro, bien por eventos que podrían en alguna manera preverse y otros, pues como el que estamos viviendo, que parecía que no era posible. Estas cosas que estoy comentando puede parecer que es más de lo mismo. Entonces, ¿qué nos aporta aquí la logística 4.0? Como decía anteriormente, estamos hablando de un proceso de digitalización. Y si hablamos de digitalización y lo queremos analizar en el ámbito de la empresa, podríamos hablar de 4 grandes áreas. Estamos hablando, por ejemplo, de la conectividad y en el caso de la conectividad podemos hablar de la nube, de la velocidad de conexión, banda ancha, fibra, 5G, 4G, de la ciberseguridad. También hablaríamos en el campo ya de la automatización, el uso de robots, el uso de drones, la automatización robotizada de procesos, los vehículos autoguiados o la conducción autónoma. En lo que respecta a la información digital, sería cómo podemos captar información, por ejemplo, de un producto a través de la identificación singular y específica de un solo producto, utilizando, por ejemplo, tecnología RFID o utilizando la identificación de tipos de productos, como se viene haciendo hasta ahora de una manera extensa, utilizando los códigos de barras, códigos QR. También hablamos de información digital, captar información de una planta productiva a través de sistemas del control de la fabricación, o si lo hablamos de almacenes, con los sistemas de gestión de almacenes. Si hablamos de transporte, hablaríamos de los sistemas de gestión del transporte. Y también entraría dentro de este ámbito de información digital el Big Data o el tratamiento de grandes volúmenes de datos, junto con, además de información digital, junto con lo que sería el último de los campos, que sería el acceso digital al cliente. En este caso hablamos de los medios sociales, ¿no?, con el máximo exponente en las redes sociales, pero también con el uso de las aplicaciones que una empresa pudiera tener, tanto para acceder a datos del cliente como para que el cliente acceda a la empresa o en su versión más común, que es el uso de páginas web. Lo bueno de todo esto es que no partimos de cero. En una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística sobre el uso de las TIC y del comercio electrónico, y atendiendo a empresas de 10 o más personas empleadas, hablamos de que el 80% de ellas ya tienen una conexión a Internet y página web. Nos puede parecer un porcentaje, pues bueno, ¿no?, pues en tiempos en los que estamos, no hablar de un 100%, bueno, pues
es así. Por lo menos tenemos el 80% de las empresas de 10 o más empleados conectadas a Internet y con páginas web. El 63% usa medios sociales con fines laborales y el 28% ya está utilizando también servicios en la nube. En cuanto al uso de tecnologías quizá más novedosas, como es el Internet de las cosas, hablamos del 17% de las empresas ya están utilizando el Internet de las cosas. Y luego tendríamos dos campos, la robótica, que está en torno al 9%, y el Big Data, que está en torno al 8,5% en el uso por parte de las empresas. Si pasamos ya a lo que una vez comentado el término de logística 4.0, pasamos a esa visión de la parte estratégica, de la parte de la estrategia de una organización. Desde el punto de vista estratégico, las empresas buscan la permanencia en el tiempo, la sostenibilidad en el tiempo de sus negocios. No aprovechar oportunidades que se van planteando puede implicar la pérdida de competitividad si es que otros sí las utilizan y pues, consiguen desarrollar ventajas competitivas. El impacto de la logística 4.0 en lo que se refiere al desarrollo de esa competitivo de una organización la podríamos medir en base a tres grandes campos. Hablaríamos, por un lado, de la excelencia operativa, de la diferenciación de los productos o servicios y del cambio del modelo de negocio actual o la creación de nuevos modelos de negocio. No son excluyentes, quiero decir que la logística 4.0 o una estrategia de adopción de logística 4.0 podría repercutir o bien en una o en varias de estas líneas. Sí es cierto que si atendemos, por ejemplo, más o ponemos el foco en el flujo físico de material, en el flujo del servicio, en la realización de un servicio o en el flujo de información, estaríamos más orientados a una búsqueda competitiva vía excelencia operativa. Si además en este proceso involucramos a clientes y proveedores, hablaríamos de excelencia operativa a nivel de la cadena de suministro. Si en cambio el foco lo ponemos más en el mercado, en la inteligencia de mercado, en el marketing, estaríamos buscando o pondríamos mayor peso en lo que es una estrategia de diferenciación de los productos y servicios. O, ya decía antes, en la adaptación de nuestros modelos de negocio actuales o en la creación incluso de nuevos modelos de negocio. El desarrollo de una estrategia o una filosofía de logística 4.0 supone un cambio importante en una organización y, por tanto, es primordial el atender la gestión del cambio. Y además en otros campos se da fundamentalmente en tres pilares. El que sería el de la infraestructura, ya que estamos hablando de sensorizar de distintos elementos, procesos o productos o servicios. Estamos hablando de, una vez sensorizado, de almacenar esa información, de conectarla. Entonces, esa es una pata fundamental. Otra de los pilares fundamentales es la integración de sistemas, bien de los sistemas que ya tenemos o de los sistemas que tenemos con aquellos sistemas que vengan o que nos exija el uso de la logística conectada. Y finalmente, y no menos importante, son las habilidades. Podemos contar con los mejores recursos, con la mejor conectividad, con los mejores sistemas software y los más integrados, que si no contamos con las capacidades para interpretar esa información o para modelarla y buscar soluciones a nuestros problemas, pues no serviría de nada, ¿no? Entonces, las habilidades de las personas es también un pilar fundamental. ¿Cómo abordar el proceso de digitalización? Desde un ámbito estratégico, la clave está en tener claro el objetivo. Empezaríamos por determinar el alcance que estaríamos buscando con la digitalización de ese proceso logístico o de ese producto. Una vez teniendo claro esa parte, empezaríamos a preguntarnos el qué queremos digitalizar o qué tenemos que digitalizar. Y ahí nos pueden aparecer pues, dos grandes campos. El campo de los procesos, por ejemplo, a través de sistemas embebidos en lo que es la flota de vehículos o utilizando los sistemas GPS que ya cuentan para poder determinar la trazabilidad de los productos. También si hablamos, por ejemplo, de un proceso de manufactura, podríamos hacer uso de los PLCs de las máquinas y sacar información de ellos y a partir de ahí tomar decisiones. O podemos digitalizar el producto o servicio.
bien a través del Internet de las cosas, con, pues no sé, pues, midiendo ciertos parámetros que el producto nos puede ofrecer y así generar nuevos servicios al cliente, o a través, sin más, de la identificación vía, pues como decía antes, de etiquetas RFID, código de barras, códigos QR, etc. Teniendo claro el qué digitalizar, nos planteamos el cómo digitalizarlo. Son estas tecnologías que comentaba, el uso también de drones, como veremos luego a continuación en una experiencia de una empresa, o automatizar ciertos procesos. Hablamos de sistemas para la identificación, hablamos de conectividad y hablamos de integración de sistemas. También dónde almacenamos esa información, va a ser en la nube, va a ser en servidores propios. Y una vez definido ese cómo vamos a hacerlo, deberíamos responder a lo que el objetivo que habíamos planteado pues nos exige, que es el para qué. ¿Para qué quiero toda esa información? Pues ahí es donde entran los sistemas de tratamiento de información, y aquí podemos hablar de sistemas de Big Data como de sistemas, por ejemplo, incluso en algunos casos de hojas de cálculo, ¿no? Las funcionalidades que pueden dar las hojas de cálculo para determinadas empresas pues podríamos o podrían ser una primera solución, un primer paso para ver la funcionalidad o potencialidad del uso de esa información, ¿vale? El fin en este caso sería también el desarrollo de herramientas para facilitar los procesos de toma de decisión. Si pasamos ya a una visión funcional, tratando de aterrizar el término a las distintas áreas funcionales de una organización, bien, decía que aterrizar el término a una visión funcional con distintas áreas funcionales dentro de la organización, y decía que he utilizado algunas típicas y luego he añadido una, la gestión de relaciones con clientes y proveedores, que es cierto que suele estar enmarcada en otras áreas funcionales. Por ejemplo, pues las relaciones con clientes suele ser propio del área de comercialización o logística, o la gestión de proveedores del área de compras o logística. Me he permitido sacar esa aparte por la importancia que tiene desde el punto de vista de la conectividad en lo que es la logística 4.0. Bien, no existen muchos estudios que miden el impacto de la logística 4.0 por áreas funcionales. Eso también nos da una idea de lo incipiente que es esta manera de trabajar. Sin duda, y por eso es sumamente interesante el participar o atender distintas presentaciones que otras empresas, como es el caso de las ponencias que se realizarán a continuación, donde las empresas nos cuentan su experiencia en el uso o en los problemas que han tenido en el uso de esta logística 4.0. De los estudios que he encontrado, sí es cierto que algunos de ellos remarcan que la reducción de costes puede ser significativa, en torno a un 10-20%, en aspectos como los costes operativos, costes logísticos, costes de mantenimiento o costes de calidad. Es todavía mayor ese impacto si lo medimos en cuanto a la reducción de inventario, principalmente debido a la reducción de los stocks de seguridad, porque se permite o se consiguen una mayor previsión y una mayor precisión de las previsiones, por ejemplo, de demanda. Y también es significativo el recorte en los costes de complejidad. Esto es, por ejemplo, a través de la modularización de los productos o servicios y a través de la estandarización también de ciertas operaciones. Además, si se fijan, todos estos aspectos repercuten en lo que hablaríamos, esa estrategia de excelencia operativa, pero si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo de nuevos negocios o el cambio del modelo de negocio de la propia organización, estaríamos o podríamos hablar de casos concretos y en este caso sí quería comentar pues dos de ellos, ¿no? Y dos empresas que pueden ser conocidas por todos. En primer lugar, pues la cooperativa Orkli, en un proyecto que tuvieron como consecuencia pues bueno, de querer mejorar y digitalizar su cadena de suministro, relacionarse mejor con sus clientes, con sus proveedores, vieron que era un problema que era generalizado con otras empresas y sacaron una spin-off, eKanban, que precisamente tiene como objetivo la digitalización de las cadenas de suministro. Por otro lado, otra empresa también conocida como Irizar, en este caso no es que fue una spin-off de la propia empresa, sino un spin-off de la Universidad del País Vasco, DATIC, que se dedicaba al tratamiento de datos
principalmente para flotas de vehículos, pues Irizar vio una oportunidad juntándose con esa empresa para tomar datos y explotar la información que se generaban de sus vehículos, de su flota de autobuses. Bueno, las aplicaciones de las nuevas tecnologías, tratando de mapearlas en cada una de las áreas funcionales, es sumamente complicada porque muchas de ellas son transversales. Entonces, pues bueno, algunas de ellas sí es verdad que son específicas, los sistemas de gestión de almacenes, sistemas de gestión del transporte, pues son específicas de logística, los sistemas de control de la producción pues serían específicos también del ámbito productivo, de lo que es la fabricación, etc. En un estudio que se ha presentado este octubre, en cuanto a las tendencias tecnológicas post-COVID en el sector de la logística, se apuntaba a que la pandemia ha hecho o ha adelantado 5 años lo que es al sector en cuanto a innovación y digitalización. Y también hace una reflexión sobre 20 tecnologías, intentando hacer un ranking teniendo en cuenta 2 criterios. Por un lado, el impacto inmediato en la operativa diaria y por otro, la velocidad de retorno de la inversión. Y en este caso, la tecnología que por estos 2 criterios queda en primer lugar, en primera posición, sería la analítica utilizando el Big Data, que es una tecnología transversal, tanto para un área de dirección en cuanto a la toma de decisiones, como el área logística, de producción, etc. En segundo lugar, la automatización robótica de procesos. Sí está quizá más orientada al ámbito de la administración. Se trata de reducir en la medida de lo posible los riesgos operativos y el aumento de la velocidad de las gestiones. Y en tercer lugar quedaba el Internet de las cosas, con lo que es un control o con lo que se consigue un control total de la cadena de suministro. También en este caso, al igual que el Big Data, podríamos hablar de una tecnología que es una tecnología transversal. En cuanto a lo que es la situación, no partimos tampoco de cero. En este caso utilizo datos de Eustat en una encuesta sobre la sociedad de la información, y también en cuanto a empresas de 10 y más personas, dice como que el 64% de ellas ya tiene un intercambio automático de datos con los propios departamentos. Es un intercambio de datos automático interno. El 59% de las empresas cuenta con ERPs, el 46% con sistemas de gestión de clientes, el 31% con sistemas de gestión de proveedores y luego el 41% que hace un intercambio automático de información con proveedores y con clientes. En este campo, la Universidad de Deusto, junto con otras 2 empresas, participó en un proyecto de investigación liderado por el Clúster de Movilidad y Logística, en el que desarrollamos una herramienta de diagnóstico en base a estas áreas funcionales que ven en pantalla. Algunas de ellas pues, ven el reflejo de lo que he utilizado también en las transparencias, en la diapositiva anterior. Y en este caso lo que permite es una herramienta que da un porcentaje de lo que es el nivel de digitalización de la empresa respecto a lo que podría ser una empresa ideal conectada, y lo mide bueno, pues, en diferentes procesos, como decía. También respecto a la cadena de suministro con la integración de clientes y de proveedores. Y finalmente me gustaría terminar con a modo ya para poner el punto final a esta presentación, a que Logística 4.0 en diferentes foros pues me he ido encontrando quienes estaban a favor del término y quienes estaban un poco, pues, no sé si en contra, o por lo menos pues, no sabían muy bien si realmente se trataba de una revolución o si era más de lo mismo. Con esta presentación, en la primera parte especialmente, he tratado un poco de llegar a esa respuesta. Algunos, es cierto, se refieren que es una revolución, es como un nuevo paradigma que puede ser diferencial, de hecho diferencial para las organizaciones, para las regiones y para los países. Otros, sin embargo, lo critican diciendo que es una moda o que es más de lo mismo, pero con un término nuevo pues para enganchar con lo que son los trabajos de ingenierías y consultorías. Mi opinión personal es que ¿qué más da?
independientemente de si hablamos de una revolución, de un nuevo paradigma o de si hablamos de una moda, pues yo diría que benditas las modas que hacen que las empresas sean o traten de ser más competitivas. Si es una revolución, por si lo fuera, tampoco estaría de más investigar si realmente el impacto tanto en mi organización por el hecho de sumarme a ello como de no sumarme, ¿no? Entonces, ese planteamiento también de autodiagnóstico, de decir dónde estoy desde un punto de vista estratégico, qué es lo que me gustaría buscar y desde un punto de vista funcional, en qué áreas me podía aportar. Y también, como conclusión final, me gustaría decir pues, que no hablamos de un traje para todos. Los niveles de digitalización en las empresas son muy variopintos. Lo que hay que evaluar es si la inversión en sistemas, en tecnologías relacionadas con la logística 4.0 compensa, y ese retorno de esa inversión pues compensa lo que son los costes de la implementación. Pues con todo esto quería pues también eso, el agradecer su atención y a su disposición para cualquier pregunta o duda que pudieran tener. Muchísimas gracias.